Excelente tarde para todos, muchachos. Bueno, vamos a continuar con los análisis semanales para la dirección de los pares relacionados con el dólar. Quiero que empecemos con el de XY, lo que habíamos visto la semana pasada. Aquí en la descripción del video les voy a dejar los análisis de la semana pasada para que vean las muy buenas entradas que tuvimos. La semana pasada habíamos hablado lo siguiente, que estábamos dentro de una zona de demanda diaria, teníamos este mínimo y la mejor forma de esperar o de entrar era con la inducción de este mínimo que teníamos acá, es decir, lo que hizo realmente el precio, sacó el mínimo en temporalidades menores algún tipo de confirmación. Ahora, ¿cuál es mi próximo TP? En realidad yo sigo estando alcista en el de XY, espero que el precio sea capaz de tomar toda la liquidez vendedora y lo que haría en la semana es tratar de acomodarme en compras para continuar con esa dirección. Ahora miremos en 4 horas cómo se dio la entrada y en temporalidades menores rápidamente. Fíjense, esta era la zona que habíamos marcado la semana pasada. Eventualmente miremos si en M15, cuando el precio llegó, nos dio algún tipo de entrada. Entonces, fijémonos, el precio va a hacer un cambio de estructura y en realidad tuvimos dos posibles entradas, esta o segunda esta, pero eventualmente no pudo haber abierto, pero acertamos en la dirección. ¿Qué pasó entonces en el Australian Dollar? En el Australian Dollar habíamos comentado lo siguiente, habíamos dicho que podíamos empezar a buscar ventas desde esta zona de oferta, dije que no compráramos, el precio sí dio la dirección alcista y también la bajista, dije que no compráramos, que la mejor forma de entrar iba a ser vender en este punto con algún tipo de confirmación. Recordemos que el Australian Dollar dentro de temporalidades menores está también netamente bajista. Fíjense en esta entrada que tuvimos por acá. ¿Qué hace el precio cuando llega? El precio saca este mínimo, nos genera este bloque y era la operación que podíamos tener para la semana. Para esta semana que pienso o que espero en el precio, en realidad espero que todo esto sea consumido, en realidad que todo esto sea a la baja y esperaría algo como esto, que el precio retroceda, de alguna forma buscar algún tipo de confirmación para continuar con esa distribución bajista. En el caso del libra dólar, ¿qué pasó acá en el libra dólar? Habíamos comentado lo siguiente también, habíamos dicho que la mejor forma de entrar iba a ser con la eliminada de este high respaldado por esta zona de oferta. El precio está dentro de la zona, en realidad estoy buscando la forma de entrar. Si nosotros vemos dentro de temporalidades menores, el precio ya eliminó el primer bloque, es decir, que nos ha generado un bloque aquí nuevamente. Este bloque ya fue testeado, tengan presente esto. Es decir, que estos lows o, perdón, highs que tenemos aquí pueden llegar a ser inducidos. La mejor forma de vender va a ser nuevamente que elimine esto, confirmación, y vamos a poder tomar esa dirección bajista, pero netamente también estoy esperando ventas en el libra dólar, ya que dentro de las temporalidades mayores seguimos estando bajistas en realidad, ¿listo? Entonces, tenemos que estar muy pendientes a las confirmaciones que se vayan dando esta semana para poder continuar con esas distribuciones. En el caso del euro dólar, ¿qué pasó en el euro dólar? En el euro dólar hizo exactamente lo mismo que en el libra dólar. A mí me alcanzó a dar una entrada aquí, pero simplemente para scalping, para intraday. Esta semana espero exactamente lo mismo. Precio ya eliminó este primer bloque que estoy señalando acá, es decir, que en el bloque generado nosotros podríamos continuar con esa distribución. Mejor forma de entrar en este punto, podemos buscar una entrada o internamente esto va a ser un bloquecito de H1 que lo saque y podemos también distribuir. Entonces, muy atentos también para buscar esas ventas para esta semana en el euro dólar. Caso Nasdaq, el Nasdaq, miremos aquí en la temporalidad diaria. Ya hemos comentado que ya podíamos empezar a vender. El precio nos dio esta entrada hacia el día martes, sacó el máximo de acá, tuvimos toda esta distribución, precio induce el mínimo y se fue. ¿Listo? En el caso del Nasdaq, US30 y SP500 sí tenemos algo muy puntual y es lo siguiente. Podríamos eventualmente, miremoslo aquí desde semanal, podríamos eventualmente buscar ventas en la apertura de la semana, pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que nuestra zona realmente de oferta va a estar arriba. Es decir, podríamos esperar más impulsos alcistas durante la semana. ¿Y eso cómo lo vamos a poder determinar dentro de temporalidades menores? Simplemente nos vamos aquí a la temporalidad de 4 horas y fijémonos en toda esta zonita que tenemos acá. Esto fue lo que el precio eliminó y esto fue lo que el precio retrocedió después de la inducción de este mínimo. ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Estos son high iguales, es liquidez. La próxima zona de oferta ya vimos que está por allá arriba. Entonces el mejor punto de entrada va a ser esto. Si confirma nuevamente, podemos buscar la venta. Entonces tenemos que estar muy atentos para esa pequeña venta.
pequeñas compras que podríamos llegar a tomar, eventualmente si el precio llega nuevamente acá con confirmación, listo, con alguna confirmación vamos a poder generar esa distribución también, listo. En el caso del New Zealand dólar, en el New Zealand dólar la operación la estábamos esperando al eliminar este mínimo de acá, pues ustedes se dan cuenta, el precio reaccionó, siguió su order flow, pero no nos alcanzó a dar la entrada. Yo en realidad esperaba que sacara el mínimo, también acertamos en la dirección y también teníamos la posibilidad de vender en la inducción de este máximo, que fue lo que el precio hizo el miércoles, jueves y viernes, unos pequeños retrocesos que podíamos operar a modo de day trading. ¿Listo? Para esta semana, ¿qué podemos esperar? En realidad, miremoslo aquí en semanal, en realidad yo veo esto también bien bajista, también teniendo en cuenta con una cosa, esto es una zona de demanda en el pasado, si validamos nosotros en mensual tenemos este punto que puede llegar a inducirse muy fácilmente, es decir, fue un pequeño retroceso y podríamos esperar el precio en unas zonas posiblemente para hacer esta distribución, ¿listo? Basados en eso, podríamos eventualmente buscar algunas pequeñas compras en el New Zealand dólar y esas compras van a estar determinadas en este punto. Permítanme un segundo, este mitiga. En este punto, muchachos, debajo de este mínimo podríamos eventualmente volver a buscar algún tipo de compras, ¿listo? Sobre la zona del 0,56,900 aproximadamente. En el caso del dólar 30, fíjense que sacó toda la zona diaria, el precio, la próxima zona, miremoslo aquí en semanal para recordar un momentico, fíjense, toda esta era una zona semanal, el precio la sacó, nuestra siguiente zona semanal va a estar en este punto. Entonces, yo voy a buscar ventas sí o sí acá. Este fue el culpable de todo el rompimiento, es decir, todo este es mi fractal. Estamos en el precio más caro del fractal. En este punto deberíamos sí o sí de buscar la forma de poder distribuir a la baja. No compraría, ya estamos en una curva extendida o cara para comprar. Esperaría simplemente que el precio o induzca o me confirme, es decir, me saque el máximo del cajón o dentro de la zona me confirme y poder generar esas ventas. Eso sería lo que esperaría para el dólar 30 esta semana. En el caso del USDCAT, en el USDCAT, muchachos, seguimos estando alcistas. Bueno, yo estoy a un alcista, habíamos comentado el precio, podía reaccionar a toda esta zona, a toda esta zonita. Fíjense que el precio la indujo, que era algo de lo que esperábamos dentro de las temporalidades menores y empezó a poder generar esas pequeñas compras. En realidad yo estaría esperando compras solamente si, solo si el precio es capaz de sacar este máximo, es decir, en el retroceso, poder buscar alguna compra. También estaría alcista en el dólar CAD, miremos el mensual para que repasemos, porque estamos alcistas. El precio ya llegó a esta zona de mensual, que podríamos esperar un retroceso y la zona óptima para volver a comprar sería acá, pero si nosotros validamos este gráfico en una temporalidad en más pequeño, digámoslo así, reduciéndolo, tenemos todo esto que es liquidez mensual, ¿listo? Y esto es un objetivo para el precio, estos highs son un objetivo para el precio, ¿listo? El caso del oro, ¿qué está pasando en el oro? En el oro, dentro de la temporalidad de 4 horas, habíamos comentado lo siguiente. Esta fue la operación de la semana, las entradas eventuales que pudimos volver a tener. El precio en esta apertura está haciendo algo interesante y es lo siguiente. Fíjense acá en esto. El precio llegó y sacó este mínimo, ¿listo? Es decir, que podríamos eventualmente, por este punto de inducción, podríamos eventualmente pensar en una distribución por encima de este máximo. Les decía, muchachos, al inducir este mínimo podríamos esperar una distribución por encima del máximo. Puntos importantes. Ahorita en la apertura de la semana había visto hace un rato esta zonita de M15 que se generó después de dicha inducción y la podríamos aprovechar eventualmente para generar esa distribución. Aquí está. Entonces, miren esto. Teníamos esta zonita, el precio saca el mínimo, nos genera nuevamente esta pequeña zonita acá y la podríamos utilizar o emplear para poder comprar. Lo que tiene que hacer el precio en este caso es lo siguiente, sacar máximos, retestear y comprar. Otro punto importante, si esa confirmación llega a pasar, podríamos esperar también, perdón que acá estamos viendo M15, podríamos esperar también esto en H4. Esta zonita de acá, este punto de acá va a ser un CP eventualmente en H1, es decir, podríamos esperar que el precio haga esto y distribuir en el oro estaría pensando eventualmente en esas pequeñas compras, ¿listo? Dentro de las temporalidades grandes, miremos qué está haciendo aquí el oro rápidamente. Dentro de la temporalidad semanal,
tiene toda la cara de rellenar esto, entonces lo que podríamos hacer es esperar un punto más óptimo para vender y continuar con la distribución. A principio de semana me parece eventualmente oportuno para day trading buscar esas pequeñas compras. Y para el caso del cual nos hace falta el dólar franco. Para el caso del dólar franco, muchachos, en realidad, permítanme lo ponemos aquí desde semanal. En realidad el precio había sacado estos máximos hace como 2 semanas, eventualmente habíamos hablado de estas eventuales ventas. El precio yo en realidad lo sigo viendo alcista en el caso del dólar franco y lo que podríamos esperar sería lo siguiente. Fíjense que el precio llega y mitiga este pequeño bloquecito que tenemos por acá, es decir, que estamos nuevamente alcistas. Si nos empezamos a bajar de temporalidades, ¿qué podríamos empezar a esperar? Estos son highs. Podríamos esperar acá unas pequeñas ventas. Si el precio nos saca, podríamos esperar algunas pequeñas ventas y podríamos eventualmente pensar en comprar nuevamente acá cuando el precio llegue a alguna confirmación dentro de la temporalidad de M15 para poder generar esas compras. ¿Listo? Acuérdense, muchachos, de suscribirse, de dar me gusta. Acá en la descripción del video les dejo el video sobre el análisis anterior para que ustedes miren y hagan un pequeño recap de lo que pudimos haber operado y sobre todo hagan backtesting de cómo pudieron haber entrado en esas operaciones que se dieron. Creo que la única que fallamos fue en el dólar 30, de resto todas estuvieron positivas en su dirección. ¿Listo? Mando un fuerte abrazo, un excelente inicio de semana para cada uno de ustedes y muchas bendiciones. Que estén muy bien. Chao, chao.